a Más que Bienestar, una guía para mortales. Este espacio para compartir experiencias y herramientas que pueden ayudarte a estar más presente y disfrutar más de la vida. Bienvenido a Más que Bienestar. Muchas gracias por estar de nuevo aquí y acompañarme en este nuevo episodio en el que vamos a estar hablando de los hábitos. ¿Y por qué los hábitos? Porque considero que si el objetivo principal de este espacio es hablar del bienestar en general, los hábitos son excelentes herramientas que nos pueden ayudar a llegar a ese bienestar. Y si hoy no está en nuestro radar un bienestar o consideramos que nuestro bienestar está en un lugar deseable, pero queremos lograr un objetivo en específico, soy fiel creyente de que los hábitos son clave para llevarnos a nuestras metas. Y quiero empezar explicando que los hábitos son comportamientos que realizamos de forma automática y que pueden influir, por supuesto, en nuestra calidad de vida. Al final, los hábitos son cerca del 40% de nuestras acciones diarias, porque al final son acciones repetitivas que realizamos sin pensar, formadas a través de la práctica y la repetición. Por ejemplo, si el camino de tu casa al trabajo siempre tomas la misma ruta, muchas veces puedes ir manejando sin estar realmente pensando, aquí me tengo que dar la vuelta y aquí tengo que hacer esto. Y muchas veces ya hasta el cambiarte de carril a determinada altura ya es un hábito porque sabes que hay un bache. O porque normalmente en el carril del lado derecho se hace tráfico, porque ahí hay una parada del camión. Entonces, son esas pequeñas acciones en las que ya no estás pensando hacer, sino simplemente ya las haces en automático. Todo esto gracias al cerebro. Nuestro cerebro es muy maravilloso y nos permite como ir memorizando todas estas acciones y hacerlas sin pensar demasiado. O sea, ya está este programa en la cabeza. Y literal, eso es lo que son hábitos. Son pequeños programas que tenemos para los que ya estamos predeterminados. Y entonces, la gran ventaja o desventaja es que los podemos cambiar. Desventaja porque si ya tienes el hábito, por ejemplo, de levantarte todos los días temprano, pero de pronto llega una temporada en la vida en la que tienes mucho trabajo o estuviste enfermo o fuiste de vacaciones por un largo periodo de tiempo, cuando uno regresa al día a día, retomar la rutina es más difícil. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene esto que se llama neuroplasticidad, que como explicaría Joe Dispenza es esta capacidad del cerebro de reprogramarse. Pero, para palabras más normales o fáciles de entender es, básicamente nuestras neuronas forman conexiones cada que hacemos una acción. Y cada que repetimos esta misma acción, esa conexión se va haciendo más fuerte. Entonces, al ir fortaleciendo esa acción, cada vez se va haciendo más automática. Existe esta teoría, bueno, no sé si sea teoría, tal vez es ciencia, de que después de 21 días uno realmente forma un hábito y ya después ya es muy fácil como continuarlo y difícil perderlo. Obviamente, no, si no lo dejas de hacer durante un largo periodo de tiempo. Y entonces de lo que habla es que es básicamente como si estas conexiones fueran un músculo y cada que las repites y las vuelves a hacer, se van haciendo más fuertes. Y entonces, por ejemplo, si hablamos de hábitos buenos y hábitos malos, si lo que quieres es reemplazar el hábito de fumar cada que te estresas y entonces en vez de fumar cada vez te das una pausa y te pones a respirar conscientemente, las primeras veces va a ser muy difícil para tu cerebro y probablemente de 10 veces que intentes, pues unas 6 gane el fumar. Pero va a haber otras en que va a ganar el respirar y entonces es irle ganando
que la conexión de respirar conscientemente empieza a ser más fuerte que la de fumar. Y entonces es este hecho el que te va a permitir cambiar el hábito de fumar por el hábito de respirar conscientemente. Ahora, no es que 100% vayas a dejar de fumar, pero es el hecho de que dejes de fumar cuando estás estresado, que elimines esa relación entre un sentir y un hábito negativo. ¿Por qué? Porque la manera más fácil de crear hábitos es, bueno, no es que sea la manera más fácil, es de hecho cómo se crean los hábitos. Entonces, un poco de la ciencia, si lo queremos poner así, detrás de los hábitos explica que existe un ciclo que algunos llaman Cue, Routine, Reward. Entonces, cómo funciona este ciclo es que primero tienes una señal. Por ejemplo, la señal en este ejemplo o en esta situación que estábamos diciendo, la señal del estrés. Tienes la señal del estrés. Entonces, normalmente cuando tenías esta señal del estrés, de que tenías mucho trabajo, tu primera acción o lo que hacías era fumar. Y después tenías esta recompensa que era, no sé si después de fumar uno se sienta mejor o sienta más como un desestrés, que tal vez es un poco una forma como de autoconsentirse y darse este como apapacho de, bueno, estoy estresada, me voy a echar un cigarro porque eso me relaja un poquito para seguirle dando. Y entonces, al final tu cerebro está conectando y está como procesando que cada que estás estresado te vas a echar un cigarro. Y entonces ya después ni siquiera lo piensas. Ya llega la señal del estrés, el mail, la llamada del jefe, una situación complicada y en automático abres la cajetilla y prendes el cigarro. Entonces, es un poco como se van creando los hábitos. Llega este trigger o este disparador del deseo de querer como satisfacer esa necesidad, que es en realidad ya una necesidad, y entonces el cerebro reacciona y empiezas a fumar. Por ejemplo, un poco como lo explica James Clear en su libro de hábitos atómicos o Atomic Habits, es que literal uno tiene esta señal, luego un anhelo, luego la respuesta y luego la recompensa. Él agrega como este otro paso en ese proceso, en ese ciclo del hábito, y es que literal el disparador o este trigger es lo que lo inicia. Después lo que les explicaba, tienes este deseo, el cerebro realiza la respuesta, eso es lo que ya es como tal el hábito, y luego tenemos esta satisfacción. Por ejemplo, también está el positivo, que te despiertas y entonces luego tu cerebro ya sabe que tienes esta necesidad de ir al baño, vas al baño y la satisfacción es que ya estás ok fisiológicamente para continuar con tu día, y probablemente tu siguiente hábito es cambiarte para hacer ejercicio o meterte a bañar. Para algunos será agarrar la taza del café. Va cambiando de persona en persona, pero algo que es muy importante de tomar en consideración cuando uno quiere cambiar hábitos es, primero que nada, hacerse consciente de ellos. Porque hay unos que hacemos, no hay unos, en general, parte de un hábito es que se hace en automático. Entonces, los hacemos sin cuestionarlos mucho. ¿Por qué? Porque es a lo que estamos acostumbrados, es probablemente lo que vimos en casa tal vez, es lo que llevamos muchos años haciendo, lo que ha funcionado, pero lo que ha funcionado no nos va a llevar a un nuevo lugar, a un lugar de bienestar o a este nuevo objetivo que tenemos. Entonces, uno de los primeros pasos sería observar cómo reaccionamos, cuál es nuestro programa actual. Y una vez que ya detectaste cuál es tu programa actual, hay que detectar qué es lo que lo detona. ¿Qué es esa? Por ejemplo, si quiero dejar de tomar café y ya sé que lo detona es el despertar, entonces tenemos que aplicar ahora la técnica de el habit stacking o empezar a apilar los hábitos. También James Clear explica en su libro que una forma de integrar un nuevo hábito o quitar un hábito es
como empezar a apilarlos. Y entonces, si tú ya sabes que tienes el hábito de despertarte a las 5 de la mañana y lo que quieres hacer es quitarte el café como la primera acción del día, entonces, en cuanto te despiertes, en vez de ir a la cocina y hacer el té, te vas a poner a meditar o te vas a poner a leer o a escuchar un podcast o a hacer ejercicio o te vas a cambiar o te vas a bañar antes que irte a tomar el café o vas a cambiar el café por un vaso de agua o por un vaso de agua y el desayuno. El chiste es que ya detectaste que lo que quieres cambiar es el café, que antes de tomarte el café lo que pasa es que te despiertas. Entonces, metes ahí el nuevo hábito. Y así es como lo vas formando. Obviamente se refuerza con la repetición. Y para que sea más fácil, también Clear explica que uno debe de cambiar un poco su entorno. Entonces, si lo que hacías era salir y tomar el café, pero luego que sales de tu cuarto y llegas como a tu sala o comedor, lo primero que ves es tu carrito del café que armaste con tanto esmero porque es algo que disfrutas, pues tal vez es momento de desmantelarlo, guardarlo un poco y que no sea lo primero que veas cuando sales del cuarto. O poner un vaso de agua o una botella al lado de la cama en el buró para que entonces lo primero que veas sea el agua y no el café. Y entonces así un poco es como modificas el entorno para que lo fácil sea el nuevo hábito que quieres crear. Y después, obviamente, está el ir haciendo el tracking de qué días, de hecho, lograste cambiar el café por el agua. Yo la verdad tengo un poco de conflicto con esto porque después también se vuelve un hábito el hacer el tracking de los hábitos. Y entonces si no tienes el hábito o de ir como registrando qué día sí lo lograste, pierde totalmente el objetivo, porque al final el objetivo es que lo vas como rastreando para que vayas viendo tu progreso y entonces después te sientes muy orgulloso porque o sientes esta satisfacción de que de hecho estás trabajando para cambiar esa rutina que tenías. Puedes hacerlo y hay ahora muchas herramientas que lo hacen muy fáciles como aplicaciones o hay algunas agendas que tienen así como de que escribes qué hábito quieres y vas ahí poniendo en el récord cada día que lo cumples o hay algunas que incluso ya tienen el del agua integrado en cada día y entonces ahí nada más vas coloreando vasitos de agua cada que de hecho te tomas los 8 que deberías. No sé, hay herramientas para hacerlo. Creo que funciona si es algo que a ti te motiva a ir viendo el rastreo. Y siendo bien honestos, hubo una época en la que yo tenía que hacer mucho en poco tiempo. Estaba planeando migrar a Canadá en medio de la pandemia, mientras además tenía un trabajo de tiempo completo. Entonces yo tenía que aprender francés, estaba tomando un curso en línea para que entonces yo tuviera un curso en línea canadiense que me diera como más, le diera más valor a mi currículum para que fuera más fácil encontrar trabajo. Pero obviamente, en una época en la que todo se hacía en línea, incluso el trabajo era bien difícil, quedarme más tiempo en línea para terminar ese programa que yo estaba haciendo en la Universidad de Vancouver, no, de British Columbia, no de Vancouver. Entonces, yo tenía en ese momento una de estas agendas en las que ponías todos los hábitos que querías ir rastreando y ahí yo tenía ese hábito. Además, ojo, es importante que cuando quieres integrar un hábito, hagas uno o dos a la vez. Se vuelve muy complejo y como abrumador si quieres integrar muchos hábitos a la vez, porque el que mucho abarca, pues, pierdes como concentración y el foco. Entonces, bueno, yo puse el objetivo de al menos, creo que era 4 veces a la semana a trabajar como 1 hora en ese programa. Y era como yo me iba midiendo, porque al final ahí no había nadie que me persiguiera para hacerlo. Ahí no había un profesor. O sea, yo iba haciendo mis tareas y todo y ya después me daban mi certificado, pero
O sea, no había algo que me mantuviera accountable o que me estuviera literal como recordando que lo tenía que hacer, más allá de mis ganas de querer tener ese certificado para poderlo poner en mi currículum y que eso de hecho me ayudara a conseguir trabajo. Funcionó, pero sí era un reto mental. Después obviamente ya era más fácil y yo ya estaba programada de que en cuanto terminaba de trabajar me ponía a hacer eso entre el trabajo y las clases de francés, porque tenía clases de francés todos los días. Entonces, sí sirve, pero tienes que encontrar también lo que funciona para ti. No hay, estos son trucos o recomendaciones, pero no hay una receta que funcione para todos. Entonces, toma de esto lo que te funciona, lo que crees que puedes integrar en tu rutina y adáptalo a lo que a ti te va a ayudar a hacer este cambio. Porque lo que es cierto es que el llevar este registro te va a permitir, insisto, sentirte orgulloso de tu avance y entonces esa constancia y motivación, o sea, literal te va a mantener motivado. Entonces, esa motivación va a ser como esta energía que necesitas para mantener la constancia y la disciplina. Porque al final no tienes que hacer grandes cambios, así de que todos los días vas a, no sé, tomar 3 litros de agua. En realidad, si hoy tomabas medio litro, con que toda la siguiente semana tomes 750 mililitros, ya es un gran avance. Pero si todos los días tomaste 250 mililitros más, después de una semana ya es como 3 litros más en total. Entonces, mentira, como uno. Pero no importa, el chiste es que no tienen que ser grandes cambios. Son pequeños cambios que en la suma a lo largo del año hacen la diferencia. Por ejemplo, leer. Si tu propósito, o más que tu propósito, si el hábito que quieres añadir a tu vida es el de leer para obtener más conocimiento, o simplemente leer, pero hoy no lees nada. El primer hábito o el primer objetivo que puedes hacer es la primera semana leer una página cada día. Una página te puede tomar, no sé, un minuto. Tal vez no te va a hacer la diferencia, pero si la segunda semana lees 2 páginas, pues ahí ya vas a llevar un poco más. Y si la tercera semana lees 3 páginas, al cabo de unos tal vez 6 meses ya hayas terminado un libro, que es mucho más que ningún libro. Y si extrapolas eso al año, es muchísimo más el beneficio que nunca empezar. O por ejemplo, cuando quieres hacer el levantarte temprano a hacer ejercicio. Deja tú el levantarte temprano, el hacer ejercicio. Pero hoy no haces ejercicio en absoluto. El primer objetivo tiene que ser hoy ponerte los pants. Todos los días después de comer y darte un break, ponerte la ropa deportiva. Tal vez la siguiente semana va a ser ponerte la ropa deportiva y salir a caminar 5 minutos. Tal vez si ya estás afuera caminando 5 minutos, tal vez hagas más de los 5 minutos porque ya estás ahí, ya lo estás disfrutando, ya estás obteniendo la recompensa. Entonces ya lo estás como, tienes esta motivación para seguirlo haciendo. Y el chiste es llevarlo poco a poquito. Y entonces vas a decir, pero 5 minutos no me va a servir de nada. Pero 5 minutos va a ser mucho más que lo que no hacías antes. Y al final yo estoy diciendo, quédate siempre en los 5 minutos. Obviamente es irle añadiendo poco a poquito y al final la suma de todo eso en el año va a ser muchísimos más minutos que no haber empezado nunca o que haber hecho 1 hora una vez al mes. Va a sumar va a sumar más hacer 5 minutos 4 veces a la semana que 1 hora una vez al mes. Entonces es un poco esta idea de no querer llegar a la meta inmediatamente, sino empezar poco a poquito e ir viendo cómo poco a poquito nos va cambiando la dirección 180 grados. Y ya, una vez que cambias, que vas cambiando, vas avanzando como pasito a pasito y vas dando ese avance gradualmente, empiezas a sentir el cambio interno y empiezas a hacer
una persona totalmente diferente. Y es un poco de la propuesta del libro de James Clear, porque explica que para cambiar un hábito también es importante cambiar la forma en la que uno se ve a mí mismo. Si tú, por ejemplo, no te consideras una persona, a mí me pasaba, que tenía que hacer skincare. ¿Por qué? Porque cuando yo vivía en México, jamás se me resecó la cara, no tenía problemas de acné, yo literal me lavaba la cara en la mañana y en la noche y me tenía que poner bloqueador y listo. Llegando a Canadá, tuve que cambiarlo completamente porque mi cara se hacía de cartón, todavía un poco, en el invierno y en el otoño, pero luego en el verano se hace grasosa o oily. Es muy complicado y fue una adaptación y me costó muchísimo trabajo hacerme el hábito de ponerme primero conocer, así de que el serum, el aceite y luego el hidratante y la crema humectante y luego el bloqueador y luego si quieres ya el maquillaje. Yo no estaba acostumbrada, no sabía, o sea, fue un reto para mí. Suena muy banal, pero de verdad que lo fue. Y un poco lo que explica es, yo no me consideraba una persona que fuera o que necesitara skincare. Y entonces literalmente tuve que cambiar esa percepción de mí misma y adoptar como esta nueva idea de que necesitaba cambiar mis hábitos para poder mejorar pues el bienestar de mi piel. Insisto, suena muy banal, fue más por necesidad que por como ganas de, ay, así me voy a mantener joven y bella. Pero en general así es como funcionan los hábitos también. Yo nunca me consideré una persona que hiciera ejercicio, porque no era como que yo fuera de que se levanta temprano para hacer ejercicio y luego al final de la pandemia medio lo hice, me funcionó, después me moví a Canadá y dejé de hacerlo, porque cambió todo lo necesario para mantener un hábito, cambió mi contexto, cambió mi rutina, cambió todo. Entonces, volver a meter el hábito de hacer ejercicio me costó 2 años. Y ya que lo logré, ya fue mucho más fácil mantenerlo como por un año. Y van 2 semanas que me ha estado costando muchísimo trabajo levantarme temprano para continuarlo. Y es un poco porque, bueno, una semana me fui de vacaciones, regresé y tuve que empezar con proyectos de la oficina que terminaba yo cansadísima y no me estaba levantando. Con suerte la siguiente semana puedo retomar, pero justo ese es el chiste, intentarlo todos los días. Lo logré, de toda la semana lo logré 2 días, entonces, la semana pasada. Entonces es eso, es no dejarse rendir y justo agarrarse. Yo sé que, por ejemplo, mi trigger para levantarme, para hacer ejercicio es la alarma. Y lo hago más que por estar bien físicamente, que sí, es un poco porque me di cuenta que en el invierno del año pasado, lo que me ayudó a mantener mi energía positiva, porque aquí tenemos muy pocas horas de luz, tal vez no es tan terrible como más al norte, pero sí, tenemos luz como de 7:30 de la mañana a 6:30 y llega un punto que es a 5, otro punto que es a 4:30, entonces son muy pocas horas de luz que mi cuerpo no estaba acostumbrado y me afecta en muchos aspectos, sobre todo como emocionalmente. Entonces descubrí que el ejercicio me estaba dando como esta dopamina extra para que el impacto del no tener tantas horas de luz no fuera tanto. Entonces mi recompensa en ese caso era el tener energía durante todo el día y no tener esta energía bajita y como también humor como medio amargo y agrio, porque de verdad pasa. Entonces descubrí que eso era lo que me funcionaba y no lo dejé. Ahora, mis amigas me preguntaban, ¿y por qué lo haces? ¿No estás cansada en el día? Pues no, la verdad es que al contrario, los días que no lo hago, sí me siento mucho más cansada que los días que sí me levanto temprano a hacer ejercicio, porque va más allá de la hora menos que tengo de sueño. Es
la recompensa es literal física e inmediata. No, o sea, no hay que esperar, no hay... Y obviamente más allá de que obviamente vas formando músculo y puedes como integrar otros hábitos saludables, obviamente eso es añadido, pero de entrada diariamente tengo el beneficio de la energía y de estar como en un mejor humor y como más positivo sobre todo. Entonces, es un poco cómo funciona el hábito y es un ejemplo rápido del beneficio que puedes obtener por hacer ejercicio. Lo mismo puede pasar si cambias el comer todas tus comidas con refresco a hacer primero solo 2 comidas con refresco y luego cambiarlo a una comida con refresco y luego ninguna. Y solo de vez en cuando como un tema social o en ocasiones especiales o con algunas comidas, porque entiendo que es muy difícil quitarle a los tacos el refresco, pero tal vez con una pasta no necesitas necesariamente un refresco. Entonces, es irle encontrando el modo que te funciona y para qué lo quieres hacer. O sea, si tienes una motivación grandísima, no hay... Es mucho más fácil y no tienes que fijarte en que cambiar el contexto y en qué hábito y cuál es el trigger o el disparador y entonces en qué momento del día meto el nuevo hábito para que no sea tan difícil. No, o sea, simplemente tienes las ganas y lo vas a hacer. Estos momentos, aprovéchalos, son mágicos, vete como con el flow, go with the flow y fluye, literal fluye. Pero hay otros que son más difíciles, que tienen más obstáculos porque tal vez no estás acostumbrado a hacerlo, no lo disfrutas tanto y entonces te da como más pesar, porque obviamente pasa, pero encontrarás la manera. Por ejemplo, tenía como ganas desde hace muchos años de leer más, pero simplemente no tenía la oportunidad porque mi vida era más movida y entonces era de que me despertaba, me tenía que ir al trabajo, manejaba, estaba en la oficina, regresaba, me iba a casa de alguna familiar o con amigos y entonces como que nunca me daba el tiempo. Y yo decía, es que no tengo tiempo. Pues sí, pero tampoco tenía tanto interés. Después llegué a Canadá y empecé a usar el transporte público. Obviamente en un transporte público mucho más seguro que si estuviera yo en México, ahí yo más bien estaría cuidándome tal vez. Aquí voy alerta, pero puedo ir un poco más relajada y puedo ir disfrutando de leer un libro. Y he leído, yo creo, como nunca en mi vida. He leído de todo y de verdad que disfruto. Y el tema es que tengo como ese tiempo muerto en el que voy de la casa al trabajo. Y entonces, literal, lo que me queda hacer es o escuchar podcast o escuchar música o ponerme a leer. O literal no hacer nada, pero si no hago nada, literal son 40 minutos cada día perdidos. En vez de que sean perdidos, ahora estoy leyendo libros. Y no he querido meter otra actividad como escuchar podcast o escuchar música, porque si no voy a otra vez sacar por completo el hecho de leer. Y tengo otros espacios en mi vida para escuchar podcast, que es por ejemplo mientras estoy cocinando o a veces mientras estoy desayunando o otros momentos. Y otros momentos para escuchar música, cuando salgo a caminar, cuando hago ejercicio, cuando, no sé, toca limpiar. Entonces es como darse, identificar los espacios y aprovecharlos. Y la verdad es que no me ha costado nada de trabajo integrar el hábito de la lectura en el metro, porque es un espacio de tiempo que se me abrió y que estoy aprovechando. Entonces, el hábito o el disparador es, estoy en el metro, ahora la necesidad es empezar a leer, la recompensa es que estoy aprendiendo y estoy como teniendo ese otro entretenimiento, si lo quieren ver así. Y ahorita tú tal vez estás pensando, oye Susana, ¿y yo por qué me voy a querer meter en tanta complicación y voy a querer tener nuevos hábitos y ya tengo
X edad. ¿Por qué? Porque los hábitos tienen beneficios. Si lo quieres utilizar para tu bienestar y obviamente quieres hacer, no sé, por ejemplo, los hábitos saludables, pues los físicos obviamente te ayuda a mejorar la salud cardiovascular en específico o los niveles de azúcar en sangre o incrementar la energía, como te dije que fue en mi caso. Obviamente por lo mismo te reduce el estrés o eso ayuda mentalmente, que además eso te da como mayor concentración o emocionales porque te sientes bien con tu cuerpo, entonces mejora tu autoestima y mejora tus relaciones porque tienes más dopamina, entonces estás de mejor humor. Tiene impacto en muchos aspectos de tu vida. No es solo el hecho de hacer el hábito. Y esto es si lo quieres hacer nada más por, no sé, por el bienestar. Pero, por ejemplo, si tu nuevo hábito es la lectura, pues depende de qué leas, pero puede que aprendas algo nuevo o simplemente que cambies el ver la televisión en la noche antes de dormir por leer. Y entonces esos señales o esa luz que está recibiendo tu cerebro, el quitarla, te va a ayudar a dormir mejor. Entonces tienes ese beneficio. O si estás leyendo de algún tema financiero, pues tal vez te ayude a mejorar tus finanzas, cómo las manejas, aprendes a invertir y pues de ahí te generas un ahorro o un ingreso en un futuro o un fondo lo suficientemente grande para ya asegurar tu retiro o incluso un retiro temprano. Depende de qué leas, ¿no? Entonces, tiene beneficios según a donde lo quieras llevar. Y eso es si lo haces sin ningún objetivo específico más que el del integrar el hábito. Por ejemplo, los niños. El hábito de lavarse los dientes. El objetivo es literal para los papás. Solo es que se laven los dientes. ¿Por qué? Porque en un futuro eso les va a ahorrar tener caries y tener que ir al dentista y perder toda la dentadura. Ok. Pero si tú quieres, no sé, poner un negocio, pero hoy tienes un trabajo godín y tienes que cumplir ciertas horas y tienes el tiempo limitado. Entonces lo que haces es, bueno, voy a hacer el hábito de que voy a dedicar 1 hora diaria en la noche o después de comer, bueno, después de trabajar y de comer, dependiendo de cómo sean tus horarios, a desarrollar mi negocio. O ya tengo el negocio, ya lo empecé, voy a dedicar esa hora a contestar los correos. O voy a dedicar esa hora a hacer cotizaciones o a desarrollar el producto. Te estás metiendo el hábito para que al final ese tiempo que le estás dedicando un poquito cada día a tu negocio te permita llevarlo más lejos de lo que esté hoy. Es un poco utilizarlo a tu beneficio, a tu conveniencia, a lo que necesites. Entonces, nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas por ti. En mi opinión, una de las herramientas más grandes que existen para lograr lo que uno quiere es el hábito, es como hacer hábitos. No tiene que ser un negocio, no tiene que ser hacer ejercicio, pero por ejemplo, si quieres irte de vacaciones, pero no tienes el hábito de ahorrar, pues entonces vas a decidir que cada que te llegue tu pago, vas a transferir X cantidad de dinero a tu cuenta de ahorros, sin excepción alguna. Y es más, para quitar como esta barrera de hacerlo, hasta lo puedes programar. Y entonces ya ni siquiera lo tienes que pensar y quitas todas estas barreras, programas que automáticamente se manda el dinero. Y te haces el hábito de vivir con esos X cantidad de dinero menos al mes, la semana o la quincena o como te paguen. Y te va a costar trabajo tal vez la primera semana o la segunda semana, pero ya después vas a estar acostumbrado a eso, te vas a adaptar, vas a lograr ahorrar tu dinero para poderte ir de vacaciones. Y lo puedes aplicar para todo lo que quieras lograr en la vida. Si lo que quieres lograr es el objetivo que sea. Es un poco como cómo funciona en realidad el Vision Board. Si estás familiarizado con el Vision Board. O los propósitos de Año Nuevo. Dejemos a un lado el Vision Board. Los propósitos de Año Nuevo. Que empezamos con, este año tengo el propósito de... Para muchos es el propósito de hacer ejercicio.
Y es hacer ejercicio ambiguamente. ¿Qué significa hacer ejercicio? ¿O qué es lo que te refieres con hacer ejercicio? Porque tal vez haces ejercicio un día a la semana, pero lo quieres llevar a 2 o a 3. Ah, bueno, pues sí, quiero hacer ejercicio 4 días a la semana. Mientras más específico puedas hacer el objetivo, más fácil va a ser que lo logres. Porque si lo que quieres decir es, quiero hacer, por ejemplo, quiero bajar 10 kilos. ¿En cuánto tiempo? Ah, no, pues en todo el año. Ok. Entonces, ¿eso qué significa? Ah, bueno, pues si el año tiene 12 meses, significa que tengo que bajar 800 gramos cada mes. Ok, entonces eso significa que si cada mes tiene alrededor de 4 semanas, algunos tendrán un poquito más, pero significa que entonces tengo que bajar 200 gramos cada semana. Ok, no te vas a estar pesando cada semana, pero ya sabes que tienes que actuar en consecuencia cada semana para lograr esos 200 gramos. No tienes que querer bajar los 10 de un jalón o la última semana del año. Es ponerte el objetivo completo, ver la meta grande que quieres para el año y decir, ok, ¿qué significa hacer como este breakdown? ¿Qué significa eso mensualmente? ¿Qué significa eso semanalmente? ¿Qué significa eso diario? Entonces, si tu objetivo es leer 12 libros al año, porque ya te leías 5, entonces ahora lo quieres subir a 12, pues haces lo mismo, divides 12 libros entre 12 meses, un libro al mes, eso cuánto tiempo significa al día, según obviamente qué tan grande sea el libro, pero el chiste es como ir deshebrando el objetivo, porque era lo que explicaba hace poquito, no es que sea un objetivo enorme, es cómo haces este objetivo enorme en objetivos chiquitos para que puedas hacer el track diario. Y entonces, 1% a 1% logras el 100% de tu objetivo sin estresarte la última semana del año que te falta el 100% del objetivo. O decir, bueno, ya, lo dejo pasar. Pero sin embargo, empieza enero y logras hacerlo 3 semanas y luego llega febrero y si lo haces 4 semanas, pero no todos los días, y luego llega marzo y sí logras hacerlo 3 semanas todos los días, pero luego una semana te vas de vacaciones, pero no importa porque en abril retomas y entonces lo haces todos los días menos los fines de semana, va sumando, todo eso va sumando y entonces al final del año sí lograste los 12 libros. El chiste es, insisto, agarrar de todas estas herramientas lo que te funciona, lo que te sirve y ver cómo lo adaptas a tu vida y al objetivo que tienes. Si el objetivo sí va en torno al bienestar, pues ya tomarás el objetivo que más quieras, el de hacer ejercicio, el de meditar, el de leer, el de ir a algún retiro, el de ahorrar para ir a esos retiros, no lo sé. Si tu objetivo va en torno a tu negocio o a pasar más tiempo con tu familia o, no sé, tienes hijos y quieres dedicarles más tiempo, pues entonces decides que después de recogerlos de la escuela o de las clases extraescolares, van a llegar a la casa y se van a dar 1 hora para preguntarse cómo les fue, para ver cómo se sienten y hacer un check-in con ellos y ya después de que platicaron, no sé, 5, 10 minutos, 20, dependiendo de lo que decidas, destinar un juego o una actividad para hacer juntos o hacer juntos de cenar. Y listo, el chiste es que ya conscientemente pasaste más tiempo con tus hijos y puedes hacer el tracking. Se logró de lunes a viernes, pero sábado y domingo no, porque nos fuimos con la familia o con unos amigos o a una fiesta, entonces. Pero así lo hayas logrado un día ya fue más que lo que hacías antes. Este sería como una de mis mayores recomendaciones para poder llegar a tus objetivos en general en la vida o simplemente para mejorar tu bienestar emocional, físico o mental o de salud. Bueno, que de salud es lo mismo, pero bueno. Es eso, es darte cuenta de qué de lo que estás haciendo hoy
no te está sirviendo para llegar a donde quieres estar y cómo sacar estos malos hábitos, que no precisamente tienen que ser malos, pero que no te están ayudando a llegar a donde quieres, y cómo reemplazarlos con unos que van a potencializarte y que te van a ayudar a llegar ahí. Obviamente con la flexibilidad para que después no se convierta en una carga y en una molestia de, ay, ahora tengo que leer el libro porque yo dije, y entonces el tracker no está, o sea, está en cero y no, o sea, tal vez mientras lo estás haciendo te das cuenta que realmente no te gusta leer y entonces mejor lo cambias por el audiolibro porque cumple el mismo objetivo, que era aprender, no precisamente leer. El chiste es agarrar las herramientas que creemos que nos sirvan, adaptarlas y ver cómo nos va. Y ajustar. Y retomar. Y obviamente siempre va a haber retornos y cosas que nos hagan perder el camino o la disciplina o la motivación. Estos días son los más difíciles y literal lo único que funciona es el chip mental de hacerlo por disciplina. Porque hay un día, 2 días, 3 días no hacerlo porque me sentí mal, porque estaba muy cansada, porque no me dio tiempo, está bien. Y tampoco es que si ya tuviste un día pesadísimo, llegaste a las 12 de la noche, te vas a poner a las 12 de la noche a hacer ejercicio, aunque al día siguiente tienes que levantar temprano solo por cumplir el hábito. Tampoco es tronarse a uno mismo nada más por andar cumpliendo hábitos. Pero al día siguiente es sí darle la prioridad a eso en vez de a ver una hora de televisión. O ver la hora de televisión, pero mientras estamos en la caminadora o mientras estamos haciendo sentadillas. No sé. Era un ejemplo, pero es justo ver cómo readaptamos para retomar. Muchas gracias por escucharme hoy. Espero que esta reflexión sobre los hábitos, cómo funciona nuestro cerebro, la neuroplasticidad y cómo podemos reprogramar estos, pues este software que ya traemos desde que nacimos, que se fue formando poco a poco conforme lo que nos fueron enseñando nuestros padres, conforme lo que fuimos adoptando en nuestra vida diaria y cómo lo podemos cambiar a nuestro favor para que funcione para nuestros objetivos en la vida y nuestro bienestar en general. Yo soy Susana, me dio mucho gusto verte por acá y espero me acompañes en la próxima.